Aquí estamos con mi amigo Diego Reos, que un reportero ya de más de una década, ¿no? Tienes aquí en los medios. Apenas pasando una década, mi hermano, qué gusto saludarte, mi hermano. Un gustazo verte, amigo. No, el gusto siempre va a ser mío, trabajar con grandes colegas y además buenos amigos. El Arno, un tipazo, ustedes lo saben, los que lo siguen, y un gusto también saludarlos a todos ustedes para hablar pues de lo que nos apasiona y sobre todo a ti, que es el boxeo, mi Arno. Así es, mi Diego, te vemos en Chivas, siempre cubriendo fútbol, pero también le hallas al boxeo. Tienes ahí tus conocimientos. Tengo por ahí tres cosas que me gustan más que las demás en el tema de los deportes. Obviamente, una es el fútbol, también es el boxeo y me gusta el béisbol, así que de esas tres cosas regularmente estaremos hablando en mis redes sociales, si es que también le cae por aquel lado. Exacto, para quienes les gusten esos temas, lo sigan, y sobre todo a las Chivas. Sí, exactamente. Si le va a la América se va a enojar, entonces es para Chivas, hermanos. Te vimos recientemente que subiste una entrevista muy emotiva con el Chispa Medina, un boxeador jalisciense. Platícanos cómo lo viste previo a la gran hazaña que consiguió en Japón. Pues mira, platicamos con él una semana antes de que se fuera a Japón, quizá poquito más de una semana. Lo contactamos, muy accesible él, que le manda un saludo a Cristian Medina, el Chispa. Nos concedió esa plática en su gimnasio con el profe Guzmán. Acudimos, platicamos con él. Y a mí en lo personal me pareció un boxeador súper seguro, ¿no? Era consciente de que podía ganar, más allá de que mucha gente, y creo que del tema nacional e internacional, no confiaban en que él pudiera conseguir ese título. Quizá porque no llegaba invicto, quizá porque su éxito había sido más en el terreno de lo local, pero pues a final de cuentas esa confianza que se tuvo se notó, ¿no? En esta última pelea contra Yoshiki Takei por el título gallo. Exactamente, y ahorita en título gallo hacia abajo, Japón es quien está dominando. Son boxeadorazos, Salón de la Fama, casi todos los que andan por ahí, Inoue, Nakatani, y pues los últimos mexicanos que habían ido allá no les había ido tan bien. Entonces, como dices, el récord de su rival imponía, pero sorprendió desde el primer round mandándolo a la lona, y cuando el local empezó a responder no se achicó, y en el cuarto round paran la pelea. Honestamente yo lo veía difícil que lograr esta hazaña, y me alegro mucho por él porque es un boxeador muy sencillo. A partir de ahora es ejemplo para muchos boxeadores locales que ya por ahí tienen 2, 3 derrotas y los ves cabizbajos y no, mis cabrones, sigan le echando ganas, se puede lograr, tienen el talento. Sí, por supuesto, porque el Chispa pues tiene 4 derrotas, ¿no? En lo local, y derrotas ante rivales que, con todo respeto, hoy pues no figuran en la escena del boxeo más allá de lo local, ¿no? De las peleas en Guadalajara, que no son malas, por supuesto que no, pero nos que habla del nivel. Ajá, no han trascendido a nivel nacional y mucho menos internacional, ¿no? Y Chispa perdió con algunos de ellos. Hoy pues le ha dado completamente la vuelta a la situación, es un campeón del mundo. A las personas que lo lograron ganar en algún punto de su carrera hoy, pues sin duda alguna tienen que reconocer que pues, tienen en su haber como algo chido haberle ganado ahora un campeón del mundo, ¿no? Pero yo platicaba con él, Arnu, y nos comentaba que de esas derrotas aprendió más que de las victorias, y eso... Como todo en la vida, ¿no? Sí, claro, porque hay otros peleadores que después de perder el invicto algo les pasa, pierden el 80% de lo que son o de lo que eran, mejor dicho. Exacto, decía un reportero de ESPN, que no recuerdo ahorita su nombre, pero decía que el boxeo es 90% mental, y creo que ahí lo demostró el Chispa, ¿no? Sí, claro, sobre todo mental en varios aspectos, ¿no? Mental de no creerte el mejor cuando ganas, no caerte cuando pierdes, y obviamente la inteligencia de no calentarte dentro del ring, no perder la cabeza a la hora de tener que soltar los puños. Y creo que eso también le pasó al Chispa, ¿no? Porque imagínate, primer round y sientas a tu rival, eso lo podía convertir y ser contraproducente en un tirapiedras de intentar comérselo, ¿no? ¿Y qué pasó? El Chispa y su esquina llevaron la misma estrategia que ya tenían planificada y lograron sacar el resultado sin desbocarse, sí luciendo pues ofensivos, ¿no? Y eso fue un boxeo que creo que a todos nos gustó, y que a mí en lo personal, cuando lo vi ser campeón, me sentí de verdad feliz por él, genuinamente feliz por él. Y digo, más felices como en nuestro estado, nuestra ciudad, porque horas antes habíamos perdido a nuestro máximo representante, Canelo, ¿no? Por más de una década, el Canelo, que digo, no, así como nos sorprendió, al menos en lo personal, que ganara el Chispa, me sorprendió su derrota, porque si bien es cierto que yo ya veía un declive
En Canelo. En Canelo, como en la calidad de sus rivales, su desempeño. Contra William Skull, tal cual lo vi caminar, al otro correr y a él caminar. Sí me sorprendió porque Crawford, aunque para mí es un histórico ya, pues prácticamente eran 3 divisiones las que subió. Siempre fue un boxeador delgado y le dio una clase tipo la que le dio Mayweather a ese nivel. Sí, creo que Canelo en esa pelea nunca logró pues descifrar, ¿no?, el boxeo de Crawford, más allá de que tú lo veas en video y de que te pueda orientar tu esquina y de que ahorita ya nada es un secreto, sabes cómo pelea este y cómo pelea el otro, pero una cosa es muy diferente estar arriba, ¿no?, del ring y tener que medirte ante esos luchadores. Yo creo que Canelo nunca logró descifrar a Terence Crawford y lo vimos en algunas situaciones muy puntuales, ¿no? Hay por ahí un extracto de la pelea en donde se ve cómo Canelo pues quiere contraatacarlo y Crawford termina conectándolo con la misma mano que le tira. O sea, tira como 2 golpes, Crawford no le da y vuelve a tirar con esa misma mano y conecta a Canelo de lleno, ¿no? Yo creo que de verdad ahí Crawford hizo un gran trabajo porque además, no sé si llamarlo desventaja, pero tuvo que subir de peso para esta pelea, ¿no? Sí, esta acción que tú describes, es más verla en Super Gallo, en Mosca. Ya de welter para arriba por la corpulencia es muy difícil que un boxeador lance ese tipo de golpes. Y Crawford, pues 38 años casi, mostrando la velocidad que tenía. Más grande que Canelo. En superligero, 3 años mayor que Canelo. Entonces nos habla de su disciplina, de su dedicación. Es un boxeador muy callado. Yo a él lo empecé a seguir pelea tras pelea desde que desbarató hace como 11, 12 años a Yuriorkis Gamboa. Un boxeador que masacró a otro jalisciense, al Coloradito Solís. Y desde ahí le tuve ahí como que cierto resentimiento, y cuando Crawford le pasó por encima me dio mucho gusto. Entonces, y desde ahí dije, este tipo es distinto a los demás. No es el típico correlón, no es el típico mañoso. Sí tiene mañas, sí corre. Como todo boxeador. Pero como todo. Sí, ya que aprendes a ver el boxeo, todos tienen sus mañas. No, y se debe, ¿no? Imagínate un deporte de contacto en donde cualquier cosa puede cambiar el rumbo de la pelea, te pueden desconectar en un segundo. Creo que es válido, ¿no? Y totalmente. Es necesario incluso tener ese tipo de malicia. Y digo, a mí en lo particular me da tristeza lo de Canelo por el fin de una época, quizá por estar viendo quizá los últimos capítulos de un luchador, de un peleador con el que hemos pues crecido, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de Canelo desde, ¿qué te gusta? ¿2009, 2008? Más o menos. 2009, 2008, hablar de Canelo, y que siempre fue una figura que fue creciendo, primero en lo local, que lo veías en los rinconcitos de la Ciudad del Oriente, en algún restaurante, dando conferencias de prensa. Exacto. Y después lo viste en los grandes escenarios. Fue, me parece, o es todavía un luchador que ha crecido exponencialmente, y por esa parte, por el sentimiento de arraigo, por el sentimiento de cercanía, me duele, pero creo que es hasta sano que de repente perdiera alguna pelea, porque le da credibilidad e incluso dimensiona la calidad de rivales a los que se ha enfrentado. Exacto. Como todo luchador y como todo boxeador, ha tenido rivales que no son la gran cosa, como le pasó a Chávez, como le pasó a Mayweather, como le pasó al que me digas. A Márquez, que lo critica tanto. Cuando ya era la superestrella, le trajeron aquí a México un rival colombiano que ni recuerdo su nombre. Sí. Que al primer golpe, no ni al primer round, al primer golpe se acabó la pelea, 10, 20 segundos duró. Como le pasó a Golovkin, incluso después de pelear con Canelo, peleó contra desconocidos. Todos lo han hecho y lo seguirán haciendo. Pero Canelo también ha peleado contra varios de la élite del mundo. Sí. Entonces, creo que esto pone, me parece, pues un gran precedente de que Canelo ha peleado con grandes luchadores, sí, con grandes boxeadores, perdón. Entonces, sirve, si quieres verlo así, digo, seguramente él preferiría haberla ganado, no perder jamás, pero sirve para dimensionar de repente los rivales que tiene enfrente Canelo y que no son, como muchos wannabes le dicen, costales de papas, ¿no? No, o sea, los 3 que lo han derrotado, seguros salones de la fama. Mayweather, Crawford. Sí, y también a Dimitri Bivol, ¿no? Bivol, ni se diga. Bueno, no tan popular, pero es un boxeadorazo. Es un boxeadorazo, y además ahí Canelo era el que estaba en desventaja, ¿no? Totalmente. Con el tema del peso. Fue donde subió. Yo lo que siento es que Canelo ya es más empresario que boxeador. Más allá de su edad, más allá de su quijada y de que todavía se ve que entrena, que le gusta. Yo siento que ya es más un boxeador que sigue manteniendo su legado, que su nombre boxístico le da para mantener sus empresas, es lo que yo me imagino, no estoy ahí con él. Siento que desde su derrota con Bivol no debió pelear con quien debía. Sí, o sea,
siguió la trilogía con un Golovkin ya muy viejo, siguió la pelea de aquí en el Jalisco contra un inglés que no era de su nivel, más allá de que fue una muy buena pelea, sí. No era para su nivel, era para que Canelo se luciera y lo noqueara en 3-4 rounds. Un Charlo que también subió de peso y fue por el cheque. Como muchos, yo llegué a pensar que Crawford iba por el cheque. El gran cheque, tiene 7 hijos, los mantengo a todos con pero no, o sea, incluso su pelea anterior que con Skull, y ahorita se habla de Shiraz, es un británico que barrió a Berlanga, otro de los rivales de Canelo post Bivol que no ofrecía mucho. Entonces yo creo que también eso le afectó, más allá de que decía, voy a enfrentar a un Crawford que va a subir mucho peso. Crawford es una superélite, ya lo demostró. Lleva 5, si no es que más de 5 años estando en top 3. Lo malo es que pelea cada año y medio, eso no hace ruido, pero para mí es un boxeadorazo y pues habrá que ver si es Shiraz, si es la revancha o qué decide Canelo. No creo que se retire. ¿Tú qué opinas que venga para No, yo creo que le faltan, y si tenemos de ser profeta, yo creo que le ha de faltar unos 2 años a Canelo, año y medio, a lo mejor 3-4 peleas que le veamos todavía pues cerrando, ¿no? su carrera, y no sé si en esas opte por la tranquilidad de enfrentar a rivales un poco más a modo, o si se atreva, ¿no? a un último gran reto para demostrarse algo a él, para demostrar, digo, que tratar a lo mejor de sí demostrarle algo a los demás, porque más allá de que Canelo, pues, que parece que no le importa la opinión de los demás, yo creo que sí llega a pesarle un poco lo que llega a opinar una gran parte, ¿no? de la gente que espera de él una guerra. Yo creo que nos las ha brindado de repente algunas peleas emocionantes. Sí, hay emoción en sus peleas. Hay peleas emocionantes. A mí, si te soy bien sincero, yo creo, no sé si tú concuerdes con eso, tú que sabes más de box, yo creo que su punto más alto de Canelo fue ese knockout contra Billy Joe Saunders, sí. Porque ahí Canelo estaba hecho un monstruo, al que le ponías lo desbarataba, y fue lo que pasó con Saunders, que incluso no ha vuelto a pelear desde 2021. Por ahí tuvo un regreso. Sí, pero le reventó me parece que los huesos que rodean al ojo. Los orbitales, creo que los orbitales, entonces Canelo ahí estaba hecho un monstruo, porque Saunders no era cosa fácil, ¿eh? No. Era un gran reto, era un rival que de verdad podía poner mal a Canelo, y Canelo en el momento que pudo conectarlo, lo conectó tan fuerte que lo retiró prácticamente. Exacto. Yo creo que ese fue el punto más alto de la carrera de Canelo. Sí, totalmente, entre el 19, 20, ya hasta vivo ahí yo creo que empezó su declive, vio que no podía arrasar tan fácil en divisiones tan grandes, y creo que le faltó enfrentar a un Benavides, que cuando Benavides estaba, como se dice, jode y jode, creo que ahí Canelo le podía haber ganado. Ya 1 año o 2 después que se fue asentando, creo que ahí Canelo fue bajando, este chico fue subiendo, David Benavides. No sé, o sea, del hubiera nunca se va a saber. Pero entonces tú sí ves a Canelo regresando, ¿lo ves campeón de nuevo? Yo creo que sí, yo creo que Canelo todavía, pues es quien es, o sea, Canelo no ha perdido pues lo que sabe hacer, ¿no? Más allá de que los años merman y de que en esta pelea quizá ya lo vimos pues diferente, yo creo que con un rival de menos jerarquía que Crawford puede volver a conseguirse un campeonato mundial, por ahí lo podemos volver a ver consiguiéndolo, aunque la verdad yo creo que Canelo ya ni siquiera tiene que ponderar tanto los títulos, ya los tiene, los ha ganado, ha sido unificado, ha hecho historia, ha sido campeón incluso en divisiones mucho mayores que la de él. Esa pelea contra Kovalev, me parece, en la que termina por noquearlo, digo, no era un gran reto, era un boxeador que ese sí fue por el cheque, sí. Pero fue emocionante ver a Canelo contra un monstruo, ¿no? Como Kovalev. Sí, digo, hace rato mencionaste que Canelo de repente sí escucha. Yo creo que ahorita que no tiene cinturones quizás es cuando más va a escuchar. Sí. Te digo, ahora sí que no sabemos, pero mira, si Crawford dice que no va a regresar a las más abajo, tampoco que va a subir, que si quieren la pelea con Benavides es que Benavides regrese a las 168. Es complicado, digo, nunca se sabe, ¿no? Igual y en una revancha sí gana Canelo. Tiene los méritos como para hacer esa hazaña. Y si tiene el hambre ahora, después de haber perdido, porque puede cambiarle completamente la visión, ¿no? Y el chip a Canelo. Y así como Crawford es un fuera de serie, Canelo también lo es. A la gente le gusta denostarlo mucho, pero Canelo no es un peleador rústico, Canelo no es un boxeador del montón, Canelo es un buen boxeador y me parece que con lo necesario para poder ganar a Crawford en una pelea donde su chip sea diferente, en la cual él ya tenga
Pues la obligación, sería una obligación ganarle, si no estarías perdiendo 2 consecutivas contra un rival por primera vez en toda tu carrera. Sí, porque a final de cuentas no es por excusa que yo decía que iba a ganar Canelo, y más de que ahora sí considero una leyenda completa Crawford. Sigo creyendo que ese tiro se dio así por todo lo que dejó de hacer Canelo, que más por la grandeza de Crawford. Sí, por supuesto, y además que en este sentido, Crawford hay que dimensionar también su figura, ¿no? Ha sido indiscutido en ¿cuántas categorías? Ya esta es la tercera. 3 categorías indiscutido, digo, no sé con qué lo podamos comparar en otro deporte, Es el único. Pero hay cosas, o sea, no sé si hay un equivalente en otro deporte que podamos dimensionar lo que hizo Crawford, pero es fantástico, ¿no? Un luchador que me parece que tendremos que poner en el top 5, top 3 de los que ha enfrentado Canelo en su carrera. Yo creo que top 3 fácil. Top 3. Por su legado. Incluso justamente con los 3 que ha perdido, ¿no? Sí. Podemos ponerlo ahí. Y quizá Cotto, Golovkin ahí por sus trayectorias, que en esas que ganó Canelo, también para darle los méritos a Canelo, no decir que sus 3 máximos rivales lo derrotaron así nomás, ¿no? Sí. O sea, sí, peleas muy competitivas. De Crawford, te digo, él fue campeón ligero, ganó creo que 2 o 3. Super ligero ganó todas. Welter ganó todas. Super welter una sola, y se vio muy mal en su pelea de super welter la anterior, hace año y medio. Alim Canuli, creo que se apellida su rival. Se vio muy mal. Yo también por eso decía, no, Canelo le va a ganar. Canelo, por más mal que se haya visto Canelo ante William Skull, Canelo le va a ganar. Es mucho tonelaje. Crawford siempre fue muy ligero, siempre fue velocidad, y todos sabemos que al ir subiendo de divisiones lo que más pierde un boxeador es velocidad y piernas. Pero no, este tipo es único, es leyenda. Y pues bueno, Diego, vamos cerrando este programa que esperemos no sea el primero ni el último. El primero sí fue, el último ojalá que no. Es cierto, cierto. Pero no, cuando gustes, esta es tu casa, y con el gusto de platicar contigo siempre, y sobre todo de boxeo. Cada que haya un boxeador jalisciense, una pelea, una función buena, a ver si en una ocasión, sabemos que tienes mucho trabajo, pero si en una tienes chance de acompañarnos a una función ahí en el CODE, en donde sea, supuesto. Ahí nos ponemos de acuerdo y a ver para... Por supuesto, porque además de las peleas del CODE, hay que decirlo, pues hemos visto semillero de grandes boxeadores, sí, ¿no? Sí. El Chispa Medina, que es proceso del CODE, o sea, fuerzas básicas, si le quieres decir así, proceso del CODE Jalisco. Pero hace algunos años veíamos aquí al Vaquero Navarrete dándose tiros, y hoy es élite de la élite en su división. Entonces, ahí puede estar el boxeador del futuro en algunas de esas peleas. Y muchos boxeadores que tienen rato buscando sus sueños. Yo conozco a Diego Azabache Torres, que el Divino Espinosa. El Divino Espinosa aquí se formó, aquí también ya es campeón actual, sigue defendiendo. Muchos ahí. Noli Valenzuela, le veo mucho futuro. Te digo, hay talento de sobra. Entonces, perfecto. Pues ahí estaremos, mi Arno, mientras tú nos invites, ahí estaremos, y con mucho muy agradecido, mi Diego. Gracias. Saludos.